Pues qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar con la parte programada. Nos da mucho gusto ver Mari, qué bueno, y Giovanna, que están con nosotros hace un buen rato que no les veíamos por acá. Bienvenidas. Bueno, a Jovi sí la habíamos visto un poquito, de vez en cuando, por allá, cada que celebramos 20 años de aniversario, por acá la vemos. Si me quitan el eco, se oye mucho eco, o cambiamos el micrófono, ¿qué será? ¿Sí? Bueno, sí, ok. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión que hemos programado, que tiene que ver con un domingo de aula, y tenemos el privilegio de que estén con nosotros. Bueno, viene acompañado del apóstol del pastor Agapito. Levanta tu mano, Agapito, qué bueno verte por acá, mi estimado pastor Agapito, de por allá ¿cómo se llama tu área allá? Perlan, está en Perlan, un amigo, y un hombre entendido en las escrituras, de los pastores que conocen la escritura y que trazan bien la palabra de verdad, un hombre que está habilitado para el ministerio del nuevo pacto. Y pues está con nosotros desde Colombia Arnold Ballesteros, otro amigo, colaborador en el ministerio, parte de Rema también, y él nos va a estar impartiendo esta mañana la enseñanza. Por favor, Arnold, vamos a hacer una sesión de 45 minutos, hacemos un pequeño corte y de ahí seguimos con otra sesión de 45 minutos. Bienvenido a casa. Un gusto de verles, amados. Qué bueno poder estar nuevamente acá con ustedes. Un gozo disfrutar este tiempo, esta oportunidad. Y bueno, aprovechemos de la mejor manera este espacio que el Señor nos brinda. Quiero que vaya conmigo, por favor, ahí a Juan capítulo 16 y entremos en materia. Versículo número 13. Juan capítulo 16, versículo número 13. Un saludo de mi esposa, en esta ocasión no pudo venir. Estuvimos ahorita aquí en Cannes, pero les manda un saludo, un abrazo a todos. Ok, Juan capítulo 16, versículo número 13. Dice ahí el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor estaba hablando de la operación del Espíritu cuando estuviera con nosotros. Por supuesto que lo está diciendo todavía aún antes de que Él fuese a la cruz. Hoy, en la realidad que vivimos y experimentamos, sabemos que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, que somos el templo del Espíritu de Dios. Pero quisiera centrarme en esa parte en particular donde Él establece, realmente muestra la obra del Espíritu en nosotros. ¿Okay? Y empieza a decirnos que la forma como vamos a aprender realmente es porque vamos a ser enseñados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y en esa manera de ser enseñados por el Espíritu de Dios, expone que el Espíritu de Dios va a tomar lo que es de Él y nos los va a hacer
saber, ¿ok? Ya nosotros creo que entendemos, sin lugar a dudas, que Cristo es la sustancia y es la realidad de cada aspecto de nuestra salvación. Es decir, si nosotros hablamos de sabiduría, justicia, redención, justificación, propiciación, todos estos términos que de una u otra forma están conectados con la salvación nuestra, realmente dichos términos tienen sustancia en Cristo, ¿ok? O sea, ninguno de esos términos existiera sin Cristo, porque Cristo es realmente la razón de ser de todos y cada uno de estos términos. Por tanto, llegar uno realmente a tener el conocimiento espiritual de algo implica conocerlo a Él, ¿okay? Si no lo conocemos a Él, no podemos llegar a conocer, por ejemplo, sabiduría. Si no conocemos a Cristo, no podemos llegar a conocer lo que es la justicia. Si no conocemos a Cristo, no podemos llegar a conocer lo que es la redención. ¿Por qué? Porque Cristo es la sustancia y realidad de cada uno de esos términos. Él es el peso real de cada una de estas realidades espirituales. Por tanto, de lo que el Señor estaba hablando era algo sumamente interesante en el texto que acabamos de leer, porque dice, Él tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. O sea, realmente quien revela al Hijo en nuestro corazón es el Espíritu de Dios, y en esa medida que Cristo va siendo conocido en nosotros y va siendo revelado en nosotros, entonces cada realidad espiritual va tomando verdaderamente sentido en nuestro propio corazón, y empezamos entonces a tener un verdadero conocimiento espiritual. Podríamos decirlo de esta manera: realmente, hablando en términos espirituales, nosotros conocemos lo que estamos experimentando en nuestro corazón. Conocemos lo que de Cristo se está revelando en nosotros. Si no, lo que simplemente podemos tener es una información. Podemos decir que hasta un conocimiento, pero un conocimiento sin vida. En Juan capítulo 5, acompáñenos ahí, Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor habla acerca de lo siguiente. Juan 5, verso 39. Le habla a los judíos y les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otras traducciones dicen escudriñan las Escrituras. Se refiere a la acción que ellos hacían continuamente y cotidianamente. Ustedes escudriñan las Escrituras, pero luego también aclara la razón por la cual lo hacían. ¿Okay? ¿Por qué ustedes hacen eso que hacen? ¿Por qué escudriñan diariamente las Escrituras? Bueno, porque a ustedes les parece que en ellas ¿qué? Está la vida eterna. Y luego él dice: más ellas lo que hacen es dar ¿qué? Testimonio de mí. En otras palabras, él les está diciendo, realmente en las Escrituras no está la vida, pero las Escrituras testifican de la vida. Las Escrituras describen la vida. En las Escrituras encontramos un cuadro descriptivo de esa vida. Y luego en el verso 40 el Señor les dice: y no quieren venir a mí para tener ¿qué? Vida. ¿Ok? O sea, era algo curioso que a ellos les estaba pasando o les estaba aconteciendo. Ellos iban supuestamente a buscar la vida, ¿dónde? En las Escrituras, por eso las leían continuamente, pero cuando la vida misma se les apareció y estuvo frente a ellos, ellos no pudieron identificar ¿a quién? A aquel que era la vida. ¿Ok? Entonces, era como un llamado que él les estaba haciendo. Si ustedes realmente lo que dicen que buscan en las Escrituras es la vida, pues aquí está que la vida misma, pero no quieren venir ¿qué? A mí.
En otras palabras, lo que vemos ahí es un cuadro que les estaba aconteciendo a ellos. ¿Qué era lo que les estaba aconteciendo a ellos? Que realmente se habían llenado de un conocimiento, pero no tenían la experiencia de la vida de ese conocimiento. ¿Ok? Ellos conocían lo que las escrituras ¿qué? Decían, pero realmente no conocían a aquel de quien las escrituras decían tales cosas. ¿Ok? En otras palabras, el principio dice que nosotros podemos conocer las descripciones de algo, pero eso no significa que estamos conociendo a ese algo. ¿Ok? Una cosa es saber de las descripciones de la vida misma, pero otra cosa es conocer ¿qué? La vida misma. Y ese es el interés realmente del Señor. Por eso la razón de ser del Evangelio, cuando es anunciado, cuando es predicado, realmente no es informarnos acerca de algo, pero sí de que nuestro corazón se pueda volver continuamente al Señor para empezar a conocer íntimamente a Cristo en nosotros. Y ese conocimiento íntimo en el corazón implica una transformación. ¿Ok? Entonces, era lo que a ellos les pasaba y es precisamente el llamado o la alerta que el Señor también nos hace a nosotros para que no nos quedemos simplemente como una información, sino que su deseo es que nosotros lleguemos a experimentar realmente esa vida que ahora mora, ¿dónde? En cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 13, vamos a ir ahí, hay otro cuadro también descriptivo acerca de esa misma situación que a ellos les estaba pasando. Hechos 13, y vamos a ir al versículo 27. Hechos 13, versículo 27. Dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Observen, porque los habitantes ¿de qué? De Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que los habitantes de Jerusalén no conocían a Jesús? Jesús ya tenía 3 años y medio haciendo todo su ministerio. Era claramente conocido en toda aquella zona, en toda aquella región. Se empezaron a hacer los milagros que nunca se habían hecho, las señales que nunca se habían hecho. En fin, todo aquel ambiente estaba realmente impactado por la obra que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero ahora dice el escritor que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocían a Jesús. Entonces, de cierto que estaba hablando de un conocimiento que iba mucho más allá de simplemente saber acerca de una persona que para unos era un profeta, etcétera, y que venía de parte de Dios y que hacía algunos milagros. Él se está refiriendo a otro tipo de conocimiento realmente. Y dice que no solamente no conocían a Jesús, sino que tampoco conocían ¿qué? Las palabras de los profetas. Y me llama la atención esta expresión, que se lee todos los días de reposo. ¿Ok? Que ellos la leían ¿qué? Todos los días de reposo. Esta gente durante muchos años estaban leyendo estas ¿qué? Profecías. De hecho, el Señor les dice a ellos: ustedes escudriñan continuamente ¿qué? Las escrituras. Entonces leían continuamente las escrituras, disertaban continuamente acerca de las escrituras, pero qué curioso, ni conocían a Jesús ni conocían esas palabras que ellos leían. ¿Ok? Entonces tenían cierta información, tenían cierto conocimiento, pero realmente apuntaba a un conocimiento natural que ellos tenían, pero no tenían una experiencia real de ese mismo Jesús. ¿Dónde? En sus corazones. Entonces estaban hablando de cosas que realmente ellos íntimamente no conocían, que no tenían la
revelación de esa realidad en sus corazones. O sea, hablaban de una verdad, pero esa verdad no estaba siendo verdad, ¿dónde? En ellos, ¿ok? Y esa es precisamente la prioridad que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. ¿Cuál? Bueno, Dios no desea básicamente que nosotros estemos informados acerca de cosas del Evangelio. Dios lo que desea es que realmente este Evangelio sea conocido de forma real, vivencial y experimental en el corazón, de tal manera que nos transforme. ¿Ok? No simplemente que esté basado como una información de algo que no sabía y que ahora sé, sino que vaya mucho más allá, realmente del poder de Dios que estamos experimentando y que nos está transformando. ¿Por qué? Bueno, porque claramente la Escritura nos muestra ese cuadro de un tipo de personas que tenían una información, pero que esa información que tenían no estaba siendo verdad, ¿dónde? En sus corazones. Para su tiempo, para el pacto, para la administración que Dios tenía con ellos en ese tiempo, bueno, las Escrituras y la ley de Moisés era lo que estaba establecido, ¿ok? Entonces no había duda de que esa era en ese momento la verdad de Dios, en tipo, sombra, figura, como lo queramos llamar, era la verdad de Dios. El problema es que era la verdad de Dios, pero eso no estaba siendo verdad, ¿dónde? En ellos, ¿ok? Y ese es el punto. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Dice el verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a ¿qué? A sus obras, porque dicen y ¿qué? Y no hacen. Entonces, una vez más, el Señor marcando una realidad que estaba viendo, que se estaba proliferando en aquel entorno, pero que para nada quería que fuera la realidad de sus discípulos. ¿Qué era lo que a ellos les estaba aconteciendo? Bueno, ellos estaban hablando o testificando de esa verdad que estaba allí. Pero ¿cuál era realmente su problema? Bueno, su problema era que esa verdad de la cual ellos testificaban realmente no estaba testificando en sus corazones. Realmente no estaba siendo real ¿en dónde? En ellos. Por eso la declaración, todo lo que ellos les digan que hagan, ¿ustedes qué? Háganlo. Pero no hagan lo que ellos ¿qué? Hacen. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos dicen algo, anuncian algo y predican algo, pero eso que dicen y anuncian no es lo que están ¿qué? Viviendo. Por tanto, había una discrepancia, ¿ok? No había una congruencia entre el mensaje que estaban anunciando y la vida que ellos estaban viviendo o su vivir. El Evangelio realmente viene a nosotros precisamente para que esa brecha no esté, para que esa brecha sea ¿qué? Cerrada, para que esa brecha se acabe, para que en nosotros llegue a ser real la verdad de Dios, ¿ok? Que ya es verdad y es real en Cristo, ¿ok? Y eso no es tema de discusión. Lo que sí es un tema que nos compete a nosotros es que eso que es verdad en Cristo realmente llegue a ser verdad ¿en quién? En nosotros, ¿ok? Y esa mentalidad fue la mentalidad que tanto el Señor como los apóstoles empezaron a marcar. Segunda de Timoteo, por favor, acompáñeme allí. Segunda de Timoteo. Vamos a mirar el capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Versículo número 9. Pablo expone y dice lo siguiente: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Me llama la atención esta expresión del apóstol Pablo: pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina, ¿ok? Y no se quedó allí, ¿ok? Para estos hombres el evangelio no era simplemente una enseñanza, ¿ok? No era simplemente una información que ellos estaban transmitiendo, ¿ok? Era una vida que se estaba formando en ellos, y era una vida que a su vez estaba afectando su vivir. Era algo, ¿ok?, por así decirlo, el poder de Dios, la gracia de Dios, la luz divina que estaba obrando de forma real en su corazón. Por eso le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, y luego dice: y también mi conducta, ¿ok? Y también ¿qué? El propósito, y también la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, los padecimientos. En otras palabras, amado, Pablo está diciendo: Timoteo, tú no solamente has visto lo que yo te estoy hablando o lo que yo te he anunciado del evangelio en palabras, sino que también has visto que mi vivir está siendo permeado por ese evangelio, ¿ok? Hay una vivencia que tú has visto en mí. No es solamente lo que yo te he enseñado por medio de palabras, sino que tú también has visto mi paciencia. Ahora, yo meditaba y decía: ¿y cómo Timoteo vio la paciencia de Pablo? Bueno, tuvo que verla en el diario vivir, estar con él codo a codo, ¿ok? Estar con él en vivencias del día a día, ¿ok? Compartir con él. Y en medio de las situaciones diarias de la vida, este hijo Timoteo pudo ver en Pablo esa realidad que hace parte del fruto del Espíritu. Pudo ver la longanimidad, pudo ver el amor, pudo ver todo eso que él menciona ahí, las veces que sufrió persecución, las veces que sufrió padecimientos. El punto es este, amado, que para todos y cada uno de estos apóstoles el evangelio realmente trascendía de algo que simplemente se anunciaba y se proclamaba, sino que aquello que anunciaban y proclamaban realmente estaba siendo verdad en sus corazones. Entonces, lo que ellos estaban anunciando no solamente era una verdad en Cristo, sino que también era una verdad ¿dónde? En ellos, ¿ok? Y dígale que está a su lado: y eso mismo es lo que el Señor está tratando con nosotros cada día. Ese es el deseo de Él, que lo que es verdad en Cristo también llegue a ser una verdad ¿dónde? En nosotros, que sea nuestra experiencia real de vida cada día. Primera de Juan, quizás el apóstol Juan es uno de los que centraliza de forma más clara esto que estamos compartiendo, y dice ahí Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo número 2. Y miremos el verso 6 al verso 8. Qué interesante esto que dice aquí el apóstol Juan. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como como él anduvo. El que dice, observe, el que dice que permanece en él. Me llama eso la atención. El que dice, o sea, esa persona lo está anunciando, está proclamando algo, ¿ok? Él no dice el que permanece en él, dice el que dice. Este individuo está anunciando, está proclamando, está diciendo una verdad. Yo permanezco en él. Entonces él dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo
que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No se está refiriendo simplemente a unas palabras que están siendo articuladas por la boca que ellos escucharon al inicio, sino se está refiriendo realmente a la palabra que es desde el principio, que en el contexto escritural no es otra cosa que Cristo, el verbo eterno, la palabra de vida, ¿ok? Ese es el mismo mandamiento, dice el apóstol Juan, que ustedes han oído desde que Él empezó a hablarles. Sin embargo, dice luego en el verso 8, os escribo un mandamiento ¿qué? Nuevo. Pero ya en el 7 que había dicho, no les escribo un mandamiento nuevo. Y ahora en el 8 les dice, sí les escribo un mandamiento nuevo, ¿ok? O en otras palabras, hay una novedad en este mandamiento, en esta realidad que yo les estoy anunciando. Y dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Observen, ¿qué es qué? Verdadero. ¿Verdadero en quién? Verdadero en Él. ¿Y qué sigue? Y en vosotros, ¿ok? Este mandamiento tiene esta novedad, ¿ok? Que es un mandamiento que está siendo verdadero en Él, pero está siendo verdadero ¿qué? También en vosotros, ¿ok? Y ahí era donde estaba realmente la novedad de ese mandamiento, la realidad de ese mandamiento, ¿ok? Y es una de las grandes diferencias que encontramos a la luz de la Escritura entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todos sabemos que en ese antiguo pacto los mandamientos eran mandamientos externos, escritos afuera, pero que la intencionalidad de Dios hoy, con su pacto nuevo, con su pacto eterno, es que su mandamiento se escriba ¿dónde? Dentro, no fuera. Por eso fue lo que anunciaron los profetas, que dijo Dios, ¿ok? Yo escribiré, ¿ok? Mis leyes, ¿dónde? En sus corazones. Yo escribiré mis leyes en sus mentes. O sea, estaba hablando, mi palabra que es viva y eficaz va a ser establecida en el interior de cada uno de ustedes, pero va a tomar ¿qué? Vida, va a tomar verdad, va a tomar esencia. Ahí va a producir realmente lo que yo quiero que mi palabra ¿qué? Produzca. O sea, esa es la novedad, comparándolo con toda la estructura vieja que tenía el antiguo pacto, donde todo era acerca de la carne en su operatividad, cosas externas, mandamientos de afuera, para ahora entrar en una vivencia real de una palabra que es efectiva porque transforma ¿qué? Es el corazón y actúa en el corazón y se hace vida y realidad ¿dónde? En el corazón. Entonces les dice esto, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en quién, y en vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque era muy común en ese tiempo que había un grupo de gente, ¿ok? Que eran entre comillas la gente que hablaba en nombre de Dios. Pero lo que se veía en ellos, ¿qué era? Bueno, que lo que hablaban era verdad en Dios, porque la verdad de Dios nunca ha estado en cuestión si el hombre la cree o no la cree, ¿ok? Si en el hombre surge un efecto o no surge. Eso en ninguna manera elimina o quita ni la eficacia ni la sustancia de ¿qué? De la verdad de Dios. La verdad de Dios, diga, es la verdad de Dios, independientemente si esté obrando en mí o no esté obrando en mí, independientemente si yo la crea o no la crea. Esa es la verdad que eterna de Dios. Pero ese no era el asunto en cuestión. El asunto en cuestión era si esa verdad realmente estaba siendo verdad en quién, en ellos. Entonces esto es lo que el apóstol Juan empieza a levantar, a entender y a compartir y a decirles a ellos: amado, el mandamiento que yo os anuncio, que yo os escribo, es un mandamiento que es verdadero en Él, pero también es verdadero en quién, en vosotros, ¿okay? Y por ahí va la directriz en la que el Señor está guiándonos. Eso es lo que el Señor quiere realmente ministrarnos fuertemente en nuestros corazones. ¿Cuál? Que esa verdad de Dios que es en Cristo llegue a ser una realidad
y una experiencia de transformación de vida. ¿Dónde? En nosotros. ¿Ok? No cabe ninguna duda que ya lo es en Él. Pero el asunto es que Dios quiere que lo sea en ¿quién? En nosotros. No en forma teórica, sino en forma viva, real, experimental y ¿qué? Y transformadora. Ahora, ¿cómo el apóstol Juan en ese momento empieza a identificar que eso estaba siendo también verdadero, no solamente en Cristo, sino en ellos? Observe lo que dice a continuación. ¿Por qué él se está dando cuenta que la verdad está siendo verdad en Cristo, pero que también está siendo verdad en ellos? No, el mismo verso. ¿Por qué qué? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ¿qué? Ya alumbra. ¿A qué se refiere el apóstol Juan con esa expresión? Él dice, esta es la evidencia real de que la verdad que hemos estado proclamando es verdad en Cristo, pero también es verdad ¿en quién? En ustedes. ¿Cuál es? Bueno, esta es la evidencia, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ¿qué? Ya alumbra. La pregunta es, ¿dónde iban pasando las tinieblas? Porque recuerden que en el contexto de toda esta perspectiva apostólica y del lenguaje espiritual, es imposible que el apóstol Juan esté pensando en algo natural. Es imposible que él esté pensando, hablando de algo del clima o de la clima. No, el apóstol Juan está entendiendo una realidad, que las tinieblas van pasando. ¿Dónde van pasando? Donde las tinieblas estaban, en el corazón del hombre. Ahí las tinieblas van ¿qué? Van pasando, ¿ok? Ahí las tinieblas, su tiempo se está ¿qué? Extinguiendo. Pero en esa misma dinámica también la luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Pues Cristo, ya que ya alumbra. Entonces, si notamos bien, el apóstol nos está hablando de un proceso real. ¿De qué? De transformación del corazón. ¿Ok? Todo lo que no es Cristo en ese corazón empieza a ir ¿qué? Siendo desplazado, pero todo lo que es Cristo en el corazón ahora empieza a ser establecido. Entonces hay un proceso real. Es algo que para ellos estaba siendo notorio. Es algo que para ellos estaba siendo evidente. El evangelio estaba tomando un contexto de ir mucho más allá de simplemente palabras o de expresiones que ellos tenían entre sí. Ahora había una realidad evidente y contundente que estaba marcando una huella. Ahora había un fruto que estaba siendo ¿qué? Visible. Las tinieblas en el interior de sus corazones van ¿qué? Pasando y la luz verdadera ya ¿qué? Ya alumbra. Entonces esto tenía sus implicaciones. ¿Cuáles eran las implicaciones? Bueno, las implicaciones que tenía era que la verdad que estaba siendo anunciada no solamente era una verdad que estaba siendo anunciada hacia afuera, sino que también era una verdad que estaba produciendo y obrando hacia adentro. ¿Ok? Lo que ellos estaban anunciando, el evangelio que estaban proclamando, no solamente era una información que estaban dando a conocer, sino que realmente era una expresión de vida que en los primeros que estaba haciendo mella, que en los primeros que estaba haciendo efecto, eran en ellos mismos. Y de eso era lo que ellos estaban proclamando, y de eso era lo que ellos estaban anunciando, ¿ok? Que era verdad en ellos. Dígale que está a su lado, debemos entender que de Dios hemos recibido un don. ¿Okay? La Escritura le da diferentes nombres a ese don, pero es el mismo don y es el único don que del Padre hemos recibido. Se puede llamar la semilla incorruptible, se puede llamar la luz
divina, se puede llamar la levadura celestial. En otros pasajes se le puede llamar el tesoro escondido o la perla preciosa o la moneda de plata perdida en la casa. Pero absolutamente todo apunta a una realidad: es que hemos recibido de Dios su provisión, y esa provisión es su espíritu. Hemos recibido de Dios su espíritu, hemos recibido de Dios su don, hemos recibido de Dios su semilla eterna, hemos recibido de Dios su palabra viviente. Pero ese don, esa palabra, esa luz, ese reino que hemos recibido de Dios en el corazón también requiere, diga requiere, una vasija, requiere un vaso, requiere una tierra que realmente esté en disposición y en rendición para abrazar y acoger dicha semilla, y que la semilla produzca en dicha tierra el efecto que quiere hacer. Y en esa medida, entonces, esa verdad llega a ser verdad. ¿En dónde? En nosotros. Porque ese es el deseo de Dios, que realmente lo de Él, su tesoro, llegue a ser realidad y llegue a ser verdad. ¿Dónde? En nosotros. Porque es allí donde cambia, es allí donde transforma, es allí donde produce. Hechos 26, por favor. Verso 18. Hechos 26. Verso 18. Les pido el favor que cuando estemos cerca de los primeros 45 me avisen, ¿ok? Hechos 26, 18, mire lo que dice. Dicho por el Señor, ¿no? Esto no fue algo que Pablo asumió, que Pablo se imaginó, no. Dicho por el mismo Señor. Hechos 26, 18, correcto. Ok. Usted lee el 17, el 16 y el 15. Pablo lo que está hablando es de la experiencia que empezó a tener de conocer a Cristo realmente íntimamente en su corazón. Ahora, el Señor se le aparece a Pablo y le habla, le dice que lo va a comisionar, ¿ok? Le expone la misión a la cual lo ha llamado, la razón por la cual él se le ha realmente aparecido a él. Y le dice en el verso 18, en el 17 le habla de que para esto te envío, ¿ok? Te he librado de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Entonces, esto que está aquí es el efecto del envío. ¿Qué busca Dios cuando el evangelio es anunciado? ¿Okay? ¿Qué busca Dios cuando el evangelio es predicado? ¿Qué busca Dios cuando el evangelio es proclamado? Bueno, aquí está. Número 1, para que abras ¿qué? Sus ojos. Para que abras sus ojos. Y ya sabemos que está hablando de los ojos del entendimiento. Son los ojos del corazón, los ojos del interior, ¿ok? No son los ojos naturales, para que abra sus ojos. El asunto es que para que alguien pueda ser usado por Dios como un instrumento a abrir los ojos de otro, pues los ojos de él tienen que estar abiertos. Que la misma escritura dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿ok? La única esperanza que tienen es que caigan en el hoyo los dos, porque no hay otra función. Pero si él lo está llamando para que abra sus ojos, es porque directamente lo que le está diciendo es, pero primero tus ojos van a ser ¿qué? Abiertos, y de hecho ya estaban siendo abiertos. Número 2, para que se conviertan ¿qué? De las tinieblas a la luz. Entonces él les está mostrando, esta es la condición del hombre. El hombre en su corazón, en su interior, está siendo gobernado por tinieblas, ¿ok? Entra mi evangelio, entra la razón de ser de mi palabra, entra la razón de ser por lo cual yo otorgo el don celestial. ¿Para qué? Para que haya una conversión de esas tinieblas ¿a dónde? A la luz de Dios.
para que se conviertan de la potestad de Satanás. O sea, hay un gobierno que es totalmente opuesto y contrario a mi gobierno en ese corazón. Esa es la condición presente, pero esa condición presente yo la voy a ¿qué? A transformar y los voy a llevar a que se conviertan de esa potestad, de ese gobierno, ¿a cuál? A la potestad de quién? De Dios, al gobierno de Dios. Entonces, está hablando exactamente de lo mismo que ya leímos ahora en el otro texto anterior. Está hablando del efecto que produce esa semilla viviente en nosotros, en nuestros corazones. Y sigue más todavía, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y más, y herencia entre los santificados, o algunos otros textos que bien traducen entre los que están siendo santificados. Entonces, él está exponiendo, el Señor le está hablando claramente al apóstol Pablo del efecto de lo que va a producir realmente su evangelio en el corazón de las personas, ¿okay? Y ese efecto está claramente marcado, que esa verdad, que es verdad en Cristo, llegue a ser ¿qué? Verdad en cada uno de esos corazones que reciben y que se exponen a esa palabra. Por eso es importante entender que a lo largo de toda la Escritura el Señor habló claramente acerca del tipo de corazón que realmente puede experimentar el reino de Dios. El tipo de corazón que realmente puede experimentar el reino de Dios. Y el deseo de Dios es que realmente lo podamos experimentar todos. Creo que esa es la gran necesidad que hoy nos surge a cada uno de nosotros, todos los que somos creyentes y que somos creyentes en Cristo. Creo que nuestra prioridad es realmente esta. ¿Cuál? Necesitamos que nuestros corazones cada día sean ¿qué? Transformados, y que sean transformados a la imagen de Cristo. Que el evangelio que estemos exponiendo no solamente sea verdad en Él, sino que también sea verdad en ¿quién? En nosotros. Creo que ese es realmente el mayor impacto que se puede producir o que se puede ofrecer en esta sociedad donde nosotros hoy estamos viviendo, que el Señor nos tiene viviendo. Si hay una frase que frecuentemente se escuchaba en los tiempos del Señor, recuerde que era esta expresión. La gente decía, pero es que Él enseña como aquel que tiene autoridad. Pero es que Él enseña como aquel que tiene autoridad. ¿A qué realmente se referían ellos cuando decían, es que Él enseña como aquel que tiene autoridad? Bueno, ellos veían una dinámica muy particular en el Señor. Ellos veían que el Señor lo que anunciaba lo vivía. Ellos veían claramente que el Señor lo que anunciaba era lo que ¿qué? Lo que vivía. Y hoy en día, ¿okay? Creo que la situación o la problemática que tenemos, ¿okay? Que nos incumbe a todos, es precisamente eso, que puede haber una discrepancia entre lo que estamos anunciando y una discrepancia entre lo que estamos ¿qué? Viviendo. Hay una brecha entre lo que se dice, pero hay una brecha con respecto a lo que se vive, ¿okay? Dicha brecha no estaba, digamos, marcada en el corazón de estos apóstoles, porque precisamente habían sido procesados en esta verdad. Usted ve a Pablo exponiendo esta realidad en Colosenses capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Pablo dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y luego expone, y cuando Cristo vuestra vida se manifiesta. O sea, Pablo está asumiendo una realidad, reconociendo una realidad. ¿Cuál? Cristo es nuestra vida. De eso no hay duda alguna. Cristo es nuestra ¿qué? Es nuestra vida. Es la razón de ser de nosotros. Por Él realmente existimos. Por Él vivimos. Por Él nos movemos. ¿Okay? Pero luego que Pablo dice esto, usted lo encuentra también en Filipenses. Y en Filipenses dice, porque para mí el ¿qué? El vivir es ¿qué? Es Cristo. Y recuerde que una cosa es la vida y otra cosa es el vivir
aunque el vivir no puede estar desconectado de la vida. Porque realmente el vivir no es otra cosa que la expresión o manifestación de dicha vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en Pablo? En Pablo vemos que su vivir era congruente con su vida. ¿Ok? Para él la vida era Cristo. Pero ¿quién era su vivir? Cristo también. ¿Ok? No podía ser que su vida era Cristo y que su vivir fuera Pablo. Por eso en Gálatas 2:20 él expone y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es que si siguiera viviendo él, entonces Pablo tendría una vida diferente a su vivir. Pero el mismo que era su vida era el mismo que era ¿qué? Su vivir. ¿Ok? Y la razón de eso, la razón por la cual eso era real, era precisamente porque la palabra, lo que Dios le había entregado, el suministro de vida que Dios había plantado en él, realmente estaba tomando efecto, estaba surgiendo, estaba siendo real. Había una obra que estaba siendo real cada día más en el corazón de este hombre. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 se expone la parábola del sembrador. ¿Okay? Una parábola que es bien interesante porque claramente el Señor acerca de ella dice: si ustedes no entienden esta parábola, realmente no van a entender las otras parábolas. Entonces, esto le da un tipo de identidad muy clara a la importancia que esta parábola que tiene. ¿Ok? Entonces, para continuar en el desarrollo de esta parábola, hacemos un pequeño break aquí y ya dentro de unos minutos continuamos. ¿Ok? Gracias.